La literatura es una forma de arte que emplea el lenguaje, preferentemente en su forma escrita, como instrumento de expresión y de comunicación. También se ha dado una definición o concepto de la literatura como ciencia de la comunicación lingüística. Si bien la literatura es comunicación lingüística, existen otras formas de esa comunicación que no quedan comprendidas en el concepto de la literatura, entre ellas toda la gama de obras escritas extensas que adquieren formato de libro, como los ensayos filosóficos, políticos, las exposiciones técnicas, las crónicas, análisis históricos y la oratoria. La literatura se describe clásicamente como el arte de expresar la belleza por medio de la palabra. No es un corpus de obras ni tampoco una categoría intelectual, sino una práctica de escritura. La palabra litera proviene del término latino literae, que hace referencia al conjunto de saber escribir y leer bien. Sus características. Los textos literarios se diferencian de los no literarios porque presentan un mundo de ficción, un mundo inventado por el escritor. Esto no quiere decir que esté desligado de la realidad porque se crea a partir de ella. La literatura presenta un uso especial del lenguaje, ya que utiliza recursos literarios. Estas características hacen que un texto sea literario. Su lenguaje será de naturaleza connotativa y utilizará técnicas como la metáfora que buscan efectos de su estilo y belleza. Los textos literarios pueden representarse en dos formas extensas, la prosa y el verso. Su forma, en la poesía, incluso busca perfección mediante la musicalización con la métrica y las rimas. La literatura tiene diferentes elementos, ya que es un hecho comunicativo, por lo tanto se manifiesta de acuerdo a los elementos de la comunicación planteados por Roman Jakobson. El emisor es el autor, el receptor es el lector u oyente, recordemos que la literatura puede ser también oral. El mensaje es el significado de la obra, el canal puede ser la escritura u oralidad, el código es el idioma en que se transmite, el contexto será el mundo representado. ¿Cómo se la puede clasificar a la literatura? Dentro de la literatura encontramos tres disciplinas: la teoría, la lírica literaria y la historia de la literatura. La teoría literaria, que trata de explicar los temas y problemas esenciales del arte literario, su definición, sus funciones, los aspectos de su producción, etc. La crítica literaria interpreta y valora las obras literarias. El crítico analiza las obras literarias utilizando métodos apropiados, y la historia de la literatura da cuenta de la evolución, interrelación o eventual desaparición de las literaturas en el mundo. Puede ser más específico al referirse en países. Además, estudia los movimientos literarios en las distintas épocas. La literatura se clasifica en categorías según su forma y contenido. Podemos organizarla en los siguientes géneros literarios: género épico, género lírico, género dramático, género narrativo y género expositivo. ¿Para qué sirve la literatura? La literatura sirve como forma de transmisión del conocimiento, ya que gracias a las obras literarias somos capaces de aprender un sinfín de cosas que la vida diaria muchas veces es incapaz de enseñarnos, como por ejemplo conocer otras realidades, otras culturas, hechos del pasado, etc. ¿Cuál es la finalidad de la literatura? La finalidad principal de la literatura es la de transmitir ideas y sentimientos del autor o emisor hacia el lector, y sentimientos del autor o emisor hacia el lector o receptor, a través de la obra literaria, que es el mensaje. Por otra parte, los textos literarios se crean para que el lector disfrute o se emocione con su lectura. Se transmite una enseñanza donde se hace reflexionar. Más que una finalidad, podría decirse que esto es una consecuencia. Por supuesto, la literatura busca la belleza de la palabra, donde se somete a las motivaciones del autor. Sartre afirmaba que la literatura es comprometida, es decir, su fin es cambiar el mundo para bien. Juan Ramón Jiménez y Oscar Wilde sostuvieron que el fin de la literatura es la belleza, es decir, el arte por el arte. ¿Por qué es importante enseñar literatura? Es importante que se enseñe literatura, ya que a través de la educación literaria se conseguirá la capacidad de análisis, el manejo del lenguaje y el sentido crítico. Por tanto, es la literatura, ya sea en historias, novelas o a través de cuentos, la de poesía o el ensayo, la vía para formar seres libres, críticos y pensantes.